Sin más preámbulo, me permito presentarles a uno de los investigadores del estudio, don Leonardo Merino, quien está en el programa del Estado de la Nación desde el año 2003. Es politólogo, máster en estudios latinoamericanos y egresado de la maestría de manejo de recursos humanos. Se ha especializado en el tema ambiental, fue investigador principal en el capítulo de armonía con la naturaleza y capítulo de cambio climático para el Estado de la región. Actualmente es coordinador general de investigación para el informe del Estado de la Nación. Adelante, don Leonardo. Gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias al colegio por invitarnos. Lo que yo les voy a presentar pues, es un resumen de este producto que ustedes pues, conocerán. El Estado de la Nación tiene 21 años de publicar un informe sobre Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Es un producto de las universidades públicas principalmente y la Defensoría de los Habitantes. No es por tanto el informe de gobierno sobre cómo estamos, intenta hacer una fotografía autónoma y lo más objetiva posible de la realidad del desempeño nacional en el año anterior que haya información, para este caso 2004, inicios del 2015. Por supuesto que el esfuerzo de la objetividad es un esfuerzo, no les voy a decir la verdad ni la santa palabra, sino una lectura sobre el desempeño nacional con el sesgo del desarrollo humano, que básicamente pues esa idea de que el desarrollo de los países no consistía solamente en el crecimiento económico, sino en las oportunidades y las capacidades de la gente, ¿no? De las personas. Y con esa perspectiva es que hacemos esta lectura que voy a intentar resumir en cerca de una hora, aunque es muchísima información y por supuesto hay mucho más que hacer ahí. Puedo bajar esto un poquito, muy duro, ¿no? Yo agradecería hacer las preguntas al final para no romper el hilo, pero si hay alguna cosa que no expliqué, que no se entendió, que quieran preguntarme así rapidito para aclararla, lo hacemos y hacemos los comentarios al final. Este año en particular el informe pone el énfasis en un concepto, es sostenibilidad. Sostenibilidad no solamente ambiental, que es como más la usamos a veces, sino sostenibilidad del desarrollo humano y la gestión política de la sostenibilidad del desarrollo humano. Y cuando lo vemos en una primera foto en los últimos años y particularmente en el último, lo que uno encuentra es en el país una mayor erosión de esa sostenibilidad y ante todo un mayor entrabamiento político para resolver los problemas de la sostenibilidad. Por supuesto, esto es lo que voy a tratar de mostrar a lo largo de la presentación con algunos datos, pero esto es una idea inicial. De seguir ese camino en materia de sostenibilidad, lo que el informe plantea es que para algunos años, por ejemplo, para el famoso bicentenario del 2021, este país podría ser un país con mayores tensiones sociales en niveles que han venido siendo crecientes y con menos avances. Un país preocupado por sostener lo que había logrado en desarrollo humano, que no es poco, valga decir, pero no con los avances que ha tenido en otras épocas o que necesita para los cambios que ha tenido en los últimos años. Esa es una idea, una especie de valoración general con la cual entramos a responder algunas preguntas. Este informe tiene como énfasis la profundidad de los análisis en algunos temas que hemos dado seguimiento a lo largo de los años. Y lo que pretende responder es cómo estamos y por qué en los casos en los que se puede ensayar una respuesta para señalar desafíos, que es un poco la tónica del programa, es hacer este diagnóstico y señalar desafíos, no así decir la receta exacta por la que el país tenga que caminar. Y vamos a empezar con la materia social, porque es una de las cosas más llamativas que ha tenido las últimas 2 décadas. ¿Por qué cuesta tanto dar mayores avances en equidad social en los últimos 20 años si, por ejemplo, después de los años 50, en un país que sembraba café y banano y exportaba, pudimos saltar como saltamos en esa materia? Por ejemplo, reducir la pobreza de la mitad de la población a un 20%. Hoy en día estamos desde hace ya más de 20 años con un porcentaje de hogares pobres similar. Desde los años 90 estamos alrededor del 20% de los hogares
bajo la línea de pobreza por ingresos, un 21.7% en el 2015 ya. En realidad, con pequeñas subidas y bajadas que han sido a veces noticia cada vez que suceden, pero en términos estadísticos tenemos 20 años rondando un 20% de los hogares, que por supuesto en personas de carne y hueso, no es un porcentaje, se trata de los mayores números de personas pobres que hemos tenido en toda nuestra historia. Igual con la pobreza extrema, que más bien en el último año tuvo incluso una pequeña subida, que es la gente que estamos hablando no tiene los ingresos necesarios para cubrir su canasta básica de alimentos, ¿verdad? Esta situación es muy parecida ya por 2 décadas y vamos a tratar de explicar un poquito por qué. Esa tendencia, el mantener esa tendencia viene acompañado de una tendencia que sí es cambiante, que es que además de mantenernos estancados en resolver los problemas de pobreza, somos un país más desigual. Aquí tenemos el coeficiente de Gini, que es básicamente una medida de la desigualdad de ingresos entre los sectores del país, ¿no? Y aquí vemos que desde los años 90 también hay una tendencia creciente, estamos en los niveles más altos, 2013 fue el punto más alto, pero seguimos con una pequeña baja en niveles muy altos, en los mayores niveles de desigualdad de nuestra historia, por lo menos desde que conocemos estas mediciones. Es decir, seguimos teniendo estancada la solución de la pobreza, pero además generando mayores distancias entre los más ricos y los más pobres de las que hemos tenido en el pasado, en un país que era caracterizado por entendernos como un país de sectores medios muy fuertes, ¿no? Y esto es una tendencia que genera unas diferentes preocupaciones al pasado. Esto ha pasado en parte porque los ingresos de este país se han diferenciado, han crecido de manera diferenciada en algunos sectores y particularmente los sectores que han tenido acceso a la educación y que son calificados han tenido un premio importante por esa calificación, mientras otros sectores se han estancado. Aquí vemos, por ejemplo, el ingreso promedio real de algunos sectores en clases sociales. La clase alta, por supuesto, desde los años 80 ha visto crecer su ingreso, igual que esta clase donde está particularmente la calificación entre medianos empresarios y profesionales, que han sido uno de los sectores más beneficiados de los últimos años en sus ingresos. Pero clases intermedias, pequeños propietarios, obreros agrícolas, otros trabajadores son sectores que en realidad en términos reales su ingreso no ha crecido ya por bastantes décadas y eso ha generado parte de esta nueva desigualdad o marcada desigualdad con relación al pasado, ¿no? Este informe trató de analizar algunas de las causas de la desigualdad. Aquí nada más ponemos un ejemplo, pero se desarrollan varios en el informe. Entre 2010 y 2014 aumentó la desigualdad. Entonces tratamos de ver cuáles eran los factores que habían afectado, particularmente en el coeficiente de Gini, el crecimiento de esa desigualdad. Y aquí vemos algunos elementos. Por ejemplo, los factores que aumentan la desigualdad: la ganancia de los empleadores, que es mayor, y los salarios de las personas calificadas, tanto públicos como privados, que ha sido, como decía en la anterior gráfica, creciente, ¿no? En cambio, los factores que reducen la desigualdad y que nos permiten identificar posibles áreas de política pública han sido los salarios de los no calificados, que son por supuesto más malos, incluso a veces ni siquiera los salarios mínimos de ley, la ganancia de los cuenta propia, por ejemplo, que también ha sido difícil de levantar, por ejemplo, entre personas calificadas y no calificadas. Es decir, aquí, en la pequeña y la mediana empresa, por ejemplo, o en los sectores no calificados, hay un factor importantísimo para reducir la desigualdad si uno dedica políticas públicas a ello. De todos los problemas sociales, el informe repasa el tema de salud, el tema de educación y otros. Este año metemos la sonda en el tema principal y en la causa principal de los problemas o de responder a esta pregunta: ¿por qué no logramos mejoras en equidad? Es el empleo, es el trabajo. En el trabajo está el principal reto para mejorar la equidad. Hay retos en la política social, por supuesto, pero también la política social por sí sola no va a resolver los problemas de la pobreza. Es precisamente en el empleo donde quisimos poner la sonda como el principal reto para lograr mejoras en la equidad. Es muy complicado entender, digamos, que tenemos, después de la crisis del 2008 y 2009,
los niveles de desempleo más altos de estas 2 últimas décadas, 3 décadas, niveles altísimos, solo comparables con el desempleo de los años 80, con la enorme diferencia de que aquí estábamos en medio de una de las crisis económicas más graves del país, de la historia, ¿no? Y aquí no. Aquí estamos hablando de épocas con crecimiento económico, suave, moderado, pero de épocas con crecimiento económico y con sectores muy dinámicos de la economía, pero altos niveles de desempleo. Ese es un primer panorama que nos pinta la situación. El perfil de quien trabaja tiene muchísimo que ver con cuáles son los sectores que han crecido, cuáles son los sectores que no, y cómo tiene usted la posibilidad de meterse en nuevos trenes conforme la economía cambia. Por ejemplo, en la industria tradicional y en la agricultura está el 25% del empleo. Ahí hay un perfil mayoritario, hombres, jóvenes y de baja calificación. En el caso de la industria, urbanos, en el caso de la agricultura, rurales, ¿no? Y en algunos casos extranjeros. Este es el perfil mayor, digamos, el perfil principal. Es decir, pero estos dos sectores, que son el 25% del trabajo, son precisamente los que no crecen. Son sectores que no están creciendo en empleo. Es decir, si usted es un hombre joven y no calificado en este momento del país, que hay muchos tratando de entrar al mercado de trabajo, usted va a encontrarse con sectores que están básicamente no creciendo. En cambio, los sectores que crecen, como los servicios de apoyo, ahí hay la calificación educativa y mujeres, ahora son el perfil, digamos, favorito, mayoritario de estos sectores, donde se concentra más de la mitad de los trabajadores. Y en la nueva industria, no tanto la calificación, pero por ejemplo el dominio del segundo idioma, ahí donde tenemos a estos sectores que contratan ahora muchas personas que tienen que hablar inglés, y también mujeres, es el perfil mayoritario. Es decir, en el perfil de los ocupados está determinado mucho las oportunidades laborales de algunos sectores y particularmente el de los hombres jóvenes y no calificados, que son bastantes, en un país que más del 56% de los trabajadores no tienen secundaria completa, entonces estamos en una situación muy complicada. Además, el mercado de trabajo, las personas ocupadas en este país han cambiado de perfil con los años. Aquí tenemos una ilustración que nos permite ver que en los años 90, por ejemplo, los obreros agrícolas todavía eran un grupo grande de las personas trabajadoras, los pequeños propietarios o los obreros en servicios. Conforme pasan los años empieza a emerger, uno se da cuenta que los obreros agrícolas pasan a ser una proporción cada vez más pequeña. Ya para 2005 no solo pasan a ser más pequeños, sino que este grupo de medianos empresarios y expertos crece, el grupo de clases intermedias crece, los sectores donde hay calificación, hay más oportunidades de empleo, es decir, cada vez el perfil del empleo está más enfocado en procesos y otro tipo de trabajos y no tanto en el trabajo agrícola o industrial primario. Para el 2010 también vemos clases intermedias, medianos empresarios y expertos, y al 2014 realmente el porcentaje del trabajo en este país de obreros agrícolas es mucho más pequeño que pequeños propietarios, clases intermedias y empresarios y expertos, por ejemplo. Eso es un cambio del mercado de trabajo muy significativo. Por supuesto que para que haya empleo no solo debe haber en un país políticas de empleo, sino también una dinámica económica que permita la generación de empleo. Y aquí nos planteamos la pregunta de si alcanza la dinámica económica que tenemos ahora para generar el empleo que entonces está necesitando el país. ¿Se escucha bien? Perdón, atrás, ¿sí? Ok, gracias. La primera observación que hicimos fue tratar de crear un índice que permitiera prever la generación de empleo en el país. Lo hicimos con las noticias o los anuncios que solicitan empleo en periódicos, en diarios, durante algunos meses del año. Lo analizamos a largo plazo y creamos esto que se llama el índice adelantado de demanda laboral, que comparamos con esta línea roja, que es los empleos efectivamente creados, y nos dimos cuenta que es un buen predictor, digamos, sobre todo para llegar a una conclusión muy básica. En los últimos trimestres, 2014 y 2015, la generación de empleo es baja en el país, ¿no? Está siendo pequeña.
Esto, además de que se está haciendo bajo, se enfrenta con un problema estructural de fondo, que es un análisis que se hizo gracias a la matriz insumo-producto, de analizar los sectores que concentran el empleo con base un poco en sus relaciones entre sí y sobre todo en la posibilidad de tener encadenamientos o efecto multiplicador. Nosotros decimos que los sectores clave son aquellos que demandan fuertemente insumos, pero también ofrecen insumos para otros, y son sectores donde probablemente un empleo más genera empleo en un lado, genera empleo en el otro, mientras usted tiene sectores independientes, por ejemplo, en el gobierno, que un empleo más no necesariamente significa más empleo en otros sectores. También los sectores que llamamos estratégicos, que son aquellos muy primarios, que generan insumos, pero no necesariamente tienen un efecto encadenado tan fuerte. Con esa lógica vimos la realidad. Solamente el 15% del empleo en este país está en estos sectores que son multiplicadores. La inmensa mayoría todavía está en sectores que son muy primarios y que también no tienen efecto multiplicador, y esto es un poquito el secreto de pensar dónde podemos poner los esfuerzos para impulsar empleo que tenga ese efecto de multiplicarse en los sectores que le ofrecen y en los sectores a los cuales vende insumos. Paralelamente a esto, que tiene que ver con la demanda de empleo, a dónde está ubicado el empleo, nuestra oferta también ya tiene algunas debilidades. Más adelante vamos a ver que cada vez crece menos la población que puede entrar a la fuerza de trabajo. Pero incluso si este país lograra impulsar la demanda de empleo en algunos sectores, nuestra oferta tiene particularidades. Por ejemplo, el tema de las mujeres. En Costa Rica, aquí estamos, somos el cuarto peor país de América Latina, o de un grupo comparado de países, pero en América Latina el cuarto peor país en materia de participación laboral femenina. Es una participación bastante baja que mejoró entre el 90 y el 2013, pero sigue siendo muy bajo en comparación al ritmo que han llevado otros países. Ahí hay una apuesta fundamental. Si este país quiere ampliar el empleo, también tiene que pensar en que tienen las mujeres una fuerza latente, digamos, que no está realmente aprovechándose de la manera correcta. Tenemos en suma el empleo, pensando en la pregunta inicial, ¿por qué tantas dificultades para mejorar en equidad social? Bueno, en el empleo central, ¿no? Hay una debilidad estructural. La estructura productiva de este país está apostando por ciertos sectores, pero no tenemos ni siquiera la población, la calificación y otros elementos. Y también hay problemas en la oferta, porque tenemos una participación femenina baja y además un cambio demográfico muy importante, que voy a comentar adelante, que tiene que ver con la entrada de menores personas a la fuerza de trabajo. Este es un primer vistazo en el tema de la equidad social. Hay estabilidad, ¿no? En este marco, decía yo al principio, la comparación del desempleo de hoy con el de los 80 es la absoluta crisis de inestabilidad que teníamos. Hoy estamos en un marco de estabilidad, estabilidad monetaria, estabilidad de precios, ¿no?, relativa, pero ¿por qué la economía no apalanca más el desarrollo humano? Esa es la siguiente pregunta. Primero, es cierto que estamos en un momento, después de la crisis de 2008-2009, de crecimiento económico, pero eso es un crecimiento moderado, ¿verdad? Sabemos, 3.5%, es un crecimiento moderado, y además que cada vez tiene ciclos más cortos de expansión o de reducción. Aquí lo que tenemos es los ciclos económicos de la producción, y lo que hemos encontrado en los últimos años es que el crecimiento no solo es moderado, sino que es cada vez más volátil, y eso a lo largo del año tiene efectos muy importantes, porque por ejemplo, pues algunos de los sectores que bajan en su producción son los que se deshacen de trabajadores en algunas épocas del año, o los que contratan no necesariamente son los que crecen. En fin, es un comportamiento un poco distinto a otras épocas de mayores ciclos de crecimiento o no. En parte este crecimiento moderado responde a que en los últimos 20 años el sector exportador, como ustedes saben, ha sido el gran motor del crecimiento económico, pero en los últimos años es un sector que se desacelera, ¿no? Y aquí vemos comparado, por ejemplo, 2010 y 2014, en realidad en el 2014 las exportaciones no crecieron, ¿no?
particularmente por una baja en la venta de bienes, aunque los servicios crecieron un poco y eso compensa de alguna manera, pero ha sido se ha desacelerado uno de los principales motores, el principal motor del crecimiento económico en los últimos años. Hay algunas características que quisimos ver sobre la vulnerabilidad de este sector que había sido tan fuerte en términos de crecimiento. Y vimos dos características particulares. Uno es la concentración. Por ejemplo, un sector que decreció, ¿verdad?, que bajó en su producción, que es el sector de medicamentos, es un sector muy concentrado. El cierre en el 2009 de 2 empresas significó 52% de la producción en ese sector. Componentes electrónicos, con el caso de una empresa particular, pero significó una caída del 30% en sus exportaciones. Y algunos sectores que han crecido, por ejemplo, dispositivos médicos, que viene siendo un sector de crecimiento muy importante, también hay una concentración un poco más leve, porque hay 75 empresas, 6 de las cuales concentran 3/4 partes del sector. Es decir, es un poco menos marcada, pero también hay algún grado de concentración. El otro fuente de vulnerabilidad de este motor de la economía es el tema de la competitividad, ¿verdad? Y ahí hay dos temas, dos ejemplos que se ponen acá. El café tuvo su peor año en la última década, ¿no? Cayó un 9%, ahí hay algunos elementos más fortuitos, digamos, o de mala suerte, como el tema de la roya, pero también la entrada de nuevos competidores muy fuertes de grandes producciones, como fue Vietnam, Honduras y otros, que también han hecho un poco. Ahí vale decir que Costa Rica tiene algunas ventajas por la calidad, ¿no?, y que recibe mejores precios por su calidad en algunos casos, pero es un sector que tuvo un mal año en caída. Y textiles y confección ha sido el peor de los sectores entre los 10 principales productos de exportación que se analizaron en este capítulo. Particularmente se señala ahí el precio de la mano de obra como una de las razones que han hecho que empresas se vayan del país en este sector en particular. Aquí encontramos un dato que es interesante, porque aquí estamos hablando de sectores muy grandes, de empresas, de grandes vendedores, pero en este país el conocimiento sobre la parte pequeña, la pequeña, mediana empresa, ha sido muy limitado, y esto, que es un esfuerzo que hizo la UNED, el Observatorio de MIPYMES de la UNED, fue partiendo del hecho de que una empresa se le logra zafar a la caja, pero no a la MUNI, a la municipalidad le cae a ponerle una patente, es viendo las patentes municipales cuántas empresas aparecían. El dato importante es que es más del doble, casi 2,5 veces, del registro oficial de empresas que tenía este país. Son 161,000 empresas, ¿verdad?, en vez de las 60 y algo mil que tiene registrado el ministerio. 59 de ellas son empresas semiformales. Decimos semiformales porque, por ejemplo, tienen patente, pero probablemente no tienen garantías laborales ni otros requisitos, no la caja particularmente. Aquí lo que vemos en el mapa fue ubicando esas empresas con relación a los cantones para entender un poquito la relación entre la formalidad y el desarrollo social. Por supuesto, lo que vemos en los cantones más rojos son zonas que tienen baja formalidad y bajos niveles, peores niveles de desarrollo socioeconómico. Por supuesto que hay una relación importante entre ambas, y en algunas zonas que son las que suelen tener problemas sociales de otro tipo, como las fronteras, las partes costeras y otras, ¿no? A la par del tema de la economía, el tema de las finanzas públicas es uno en el cual el país también muestra importantes problemas que también impiden apalancar, por supuesto, más el desarrollo humano. Por ejemplo, estamos en niveles de déficit, como ustedes saben, muy altos, los más altos en 12, 13 años. El crecimiento económico no se ha reflejado en la recaudación. Por ejemplo, el PIB creció 3,5% en 2014, pero los ingresos fiscales crecieron 1,7%, y el crecimiento del gasto más bien fue mayor que incluso el crecimiento del PIB, y lo cual genera, por supuesto, una distorsión que se traduce es decir, en materia de finanzas públicas, también una importante vulnerabilidad para que la economía genere
mejoras en la equidad social como se quiso. Así que en suma tenemos un crecimiento moderado y cada vez más volátil, una desaceleración en el sector estrella de la economía las últimas 2 décadas o más, y una insostenibilidad fiscal que genera también efectos en el desarrollo humano muy importantes. Esto tratando de responder por qué la economía no apalanca más el desarrollo humano en un momento de crecimiento económico. Vamos con una tercera área. Aparte de la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social, este país ha venido hablando durante muchos años del tema de la sostenibilidad ambiental, con una situación paradójica de Costa Rica. Costa Rica es un país con fuerte protección, una cuarta parte de su territorio protegido, la mitad con cobertura forestal, pero una huella ecológica negativa. ¿Es posible revertir esta insostenibilidad ambiental? Vamos a ver que por lo menos en algún campo es muy difícil, cada vez más complicado. Esta es la huella ecológica de Costa Rica. En rojo está la cantidad de territorio por persona que se usa para satisfacer la demanda de recursos de cada año, y en verde la capacidad del territorio para satisfacerlos. Es decir, esto es lo que tenemos disponible, esto es lo que usamos. Antes de los años 90 teníamos más de lo que usábamos. Después de los años 90 esto se revirtió en una deuda ecológica, que según mide el indicador de la huella ecológica, hoy en día es un 8%, eso significa que cada uno de nosotros usó un 8% más de lo que el territorio aguanta. Y esto aguanta se refiere a que pueda usarse hoy sin comprometer su disponibilidad futura, que es el concepto más básico de sostenibilidad, ¿no? Es decir, somos un país que a pesar de sus logros en conservación, tenemos patrones insostenibles. Hay varias aristas de eso, pero hay una en particular sobre la que llamamos la atención, es el tema de la energía. El principal componente de la huella ecológica es la huella de carbono, es decir, las emisiones contaminantes. Cuando uno ve la composición de las emisiones de este país, el tema energético es el principal, ¿no? Es con lo que más le estamos generando presión al territorio para absorber nuestras emisiones, digamos, es la manera básica de entender la huella de carbono. Esto pasa en gran medida por el impresionante y atípico y muy particular desarrollo de la flota vehicular que tiene este país. En los últimos 15 años, la cantidad de vehículos de este país ha crecido más que la población. No sabemos ni siquiera cómo es realmente eso posible, pero así es. Tenemos 1.400.000 unidades en un país de 4,5 millones de personas más o menos, ¿no? Con una flota creciente que en vehículos privados tiene su mayor cantidad, 850.000 vehículos. Ese es el medio de transporte de este país, el vehículo privado, en una combinación muy complicada de red vial, transporte público malo, poco eficiente y la capacidad de la gente de tener vehículo. Pero cuando uno lo ve desde esta perspectiva ambiental de las emisiones, vean que el sector privado, considerando las motos, los vehículos privados, es el principal generador de emisiones, el 71%. El sector público, el transporte público es el 15% de las emisiones. Y eso, que estos son buses malos, viejos, con rutas muy malas, que todas entran empresas al centro de San José. Si no, una apuesta de transporte público limpio, eficiente, realmente significaría una cantidad de emisiones resueltas muy importante. Analizamos en este tema energético por qué costaba tanto generar transformaciones, ¿no? Y una de las razones es que la normativa es bien complicada. Hay 117 leyes en energía desde los años 50 hasta hoy, ¿no? Este es un análisis que hizo el Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, de toda la legislación vigente. Ahí, si uno lo ve, en número de leyes, el tema de las fuentes renovables de energía es el mayoritario, es el que ha tenido, sobre todo las 3 primeras décadas, ahora ya no se generan tantas leyes, aunque el número de artículos, que es muy interesante que ellos hacen, hay más artículos dedicados a hidrocarburos. Eso puede ser un poco truculento. Las leyes de energías renovables de las primeras décadas eran probablemente más simples, ¿verdad? Eran las que creaban el ICE y permitían ciertas cosas, pero lo que hemos legislado en hidrocarburos es una apuesta también muy grande. Pero más importante es que esa legislación no se adapta a los tiempos y a la necesidad de cambiar la matriz energética de este país, que es 72% petróleo. Primero,
Hay mucha regulación en la legislación, la mayoría para el sector privado. Al sector privado lo tenemos bajo la lupa, bajo el látigo, muy bien cuidado. Hay algunos incentivos o menos las leyes dedicadas a incentivos, casi todos para el sector público. Esta realidad probablemente ya es muy cambiante si uno quiere estimular y saltar fuentes limpias de energía, ¿verdad? Y eso es una discusión que hay que dar. También la legislación en este análisis no aborda el consumo, hay legislación para la producción, la transmisión de energía, la distribución, pero con el consumo nadie se mete y eso probablemente nosotros seamos grandes irresponsables también como ciudadanos y ciudadanas de nuestro uso energético, ¿no? Y además no se adapta a las nuevas tecnologías. Vean lo difícil que es hablar aquí de fotovoltaicos, del viento, del mar y de otras fuentes limpias de energía. Eso es algo que en la legislación todavía está muy lento. ¿Eso qué nos quiere decir? Realmente cambiar. Por ejemplo, si uno quiere reducir la huella de carbono y por tanto equilibrar un poco la huella ecológica, tiene que trabajar un sector muy complicado, que es la energía, el transporte, que es el 60% de la energía que consumimos, y eso es bien difícil. Tenemos en suma un país con deuda ambiental, con débiles entidades y normas poco efectivas. No mencioné lo de las entidades, pero bueno, es un sector público con algunas debilidades importantes, y patrones insostenibles de uso de los recursos, particularmente la energía, pero se ven ejemplos en el agua, en el uso del suelo agrícola y en otros temas. En cuarto lugar, estamos viendo por qué cuesta mejorar en la equidad, por qué la economía no logra mejorar en eso y el papel del empleo en eso y la situación de la insostenibilidad también en el plano ambiental. Hay dos aspectos de política que vamos a hablar y el primero es para decir, con todas las cosas que hay que impulsar en temas claves, son los partidos políticos, por ejemplo, ahora que acabamos de pasar por elecciones municipales y antes, consistentes para impulsar un poco los temas que el país requiere. Aquí vamos a ver dos situaciones. La situación en la que están los partidos políticos y la sociedad es distinta en varios sentidos. La primera es una época muy conflictiva, y en una época me refiero ya 5 años, 4 o 5 años, de ser una época muy conflictiva. Lo que vemos aquí es el número de protestas sociales por año, desde el año 93 hasta el 2014. Aquí lo que vemos es que hay algunas épocas, generalmente a mitad, cerca de mitad de los gobiernos, en que hay altos picos de movilización social. Generalmente han sido temáticos, la huelga de maestros, el combo del ICE, RITEVE, por poner algunos ejemplos que han sido en algún momento una gran cantidad de protestas. Pero vean que los últimos 4 años, que todos están por encima del promedio de la época, sin un tema. No han sido años en que ha habido una movilización, sino que tenemos taxistas, porteadores, la caja, crucitas, temas de una gran diversidad, constantes a lo largo de todos los años, y además los que vemos en negro son los años electorales. Es la primera vez que el año electoral es así. Digamos, si vemos aquí la serie, suele ser uno de los años más bajos en movilización social, el año electoral. A fue tan así que el nuevo gobierno, el día que entró, tenía una huelga que resolver, como ustedes recordarán, ¿no? Y esta tendencia, valga decir, se mantiene durante el 2015 con lo que llevamos registrado, aunque todavía no lo hemos analizado. Es un año electoral particular. De ese año electoral sale un cambio, hay un cambio marcado electoral en los resultados, particularmente en el partido que se elige, ¿no? Hay un cambio significativo en que por primera vez en casi medio siglo es elegido otro partido, ¿no? En circunstancias particulares, además con segunda ronda, etcétera, ¿no? Ese cambio se expresa en el estilo de desarrollo. Nosotros hemos descrito este estilo de desarrollo de los años 90 como un estilo de desarrollo que apostó por el crecimiento de nuevos sectores de la economía, modernizó su economía, dejó de ser un país agrícola, apostó por la inversión social pública, recuperó el gasto en las personas, en educación particularmente, apostó por la conservación, etcétera. Ese es un estilo de desarrollo. Cambia significativamente. Aquí lo que vimos es la coincidencia en los últimos planes nacionales de desarrollo, en las metas. Y uno ve que para los dos sectores principales, que son los que acaparan la mayor cantidad de metas, un 81% de las acciones estratégicas planteadas
por este Plan Nacional de Desarrollo son similares al plan anterior, y el plan anterior del anterior, valga decir, no solamente es una característica de este. Esto no quiere decir que es que no hay cambio, por supuesto que en los matices y en el cómo hay diversidad y hay cambios o hay cosas distintas, pero las metas no, y esto lo que nos representa es que el estilo de desarrollo no está en juego. Hay un cambio de partido, pero no es un cambio que plantea una transformación del estilo de desarrollo, digamos. No está cambiando, digamos, la inserción externa, internacional del país en su economía o el estilo solidario de política social. En términos generales no existe ese cambio. Lo que sí existe en casi todos los partidos es una muy complicada capacidad de ser buenos prometedores, para decirlo una palabra que no sé si existe. Esto que tenemos aquí es la cantidad de propuestas, para un ejemplo, un tema que es un tema bastante complicado, impuestos. Cantidad de propuestas para cambiar impuestos que había en el plan de gobierno de los partidos. Aquí vemos que la mayoría menciona muy poco, ¿verdad? Propuestas relacionadas con modificar o crear impuestos. Y estos son los proyectos de ley, la barra oscura, que presentaron sobre el tema. Es decir, aquí por supuesto el caso más notorio, estamos hablando, perdón, de toda la administración anterior. El análisis es toda la administración anterior, todavía no podemos analizar esta. Son los programas de gobierno del 2010 y lo que hicieron durante los últimos 4 años en la Asamblea. Aquí vemos el más notorio, el PLN presentó 19 proyectos de ley sobre un tema en que su programa de gobierno había planteado 1, ¿no? Y eso es casi la norma, salvo el caso del Frente Amplio, que prácticamente presentó la misma cantidad que propuso. El PUSC no mencionó ninguno en su plan de gobierno, pero sí lo planteó en el ejercicio, digamos, de la Asamblea Legislativa, y el Movimiento Libertario, incluso de un discurso muy antiimpuestos, también presentó pues 4, aunque solo haya mencionado 1. Esto es solamente para hablar un poco de la consistencia de programas de gobierno con el desempeño de los partidos cuando ya están en la Asamblea Legislativa. Si no, tenemos partidos consistentes y también tenemos partidos muy personalistas. Aquí tenemos un análisis muy interesante que se hizo de las cúpulas partidarias. Por cúpulas entendemos las personas que han ocupado en los últimos, aquí estamos hablando desde el 82, han ocupado los principales puestos de los partidos: Secretaría General del partido, Presidencia del partido, candidaturas a los puestos de elección popular, diputados, diputadas, etcétera, digamos, la cúpula partidaria. Lo que vemos es cada rayita de esto es una persona que ha estado en esa cúpula, y el tamaño es la cantidad de tiempo que ha estado en la cúpula con respecto a la existencia del partido. Aquí vemos, hay 2 partidos, digamos, que tienen, bueno, un nivel más grande. Son por supuesto los partidos más viejos, que han tenido más tiempo, tiene una cantidad más grande de personas que han estado en su cúpula, ¿verdad? Aquí este es el ejemplo de la persona que más tiempo ha estado en la cúpula en ese periodo, 26% del tiempo, 29% del tiempo, en los 2 partidos de mayor antigüedad. Aquí vemos otro grupo que son de personalismo intermedio, es decir, tienen algunas personas que han estado un tiempo grande en la cúpula del partido. Aquí vemos el PAC y el Frente Amplio, aunque el PAC, aunque tiene un poco de personalismo, tiene una base de personas que han rotado en la cúpula parecida a los otros 2 partidos. El Frente Amplio tiene una base más pequeña de personas que han estado. Y aquí tenemos 3 partidos altamente personalistas, ¿no? Básicamente la persona que ha estado en la cúpula el 100% del tiempo ha sido su candidato mayoritariamente, etc. Este es un caso muy interesante de una base bastante pequeña con personas que han sido de muchísimo peso ocupando la cúpula del partido, ¿no? Hay una frase que dice un compañero, y que es que son partidos que tienen un discurso muy fuerte con respecto a que los otros son más de lo mismo, ¿no? Pero es muy curioso porque en estos son ellos un poco más centrados en la misma persona. Entonces es una contradicción interesante para partidos nuevos que pretenden también democratizarse un poco y expandirse un poco. Entonces, en resumen, tenemos, bueno, estamos en una época de una elección atípica que aparece, ¿no? Que
que genera un cambio político, pero no un cambio radical, es un cambio que no cuestiona el estilo de desarrollo del país, y con partidos que han sido poco consistentes para impulsar los cambios que el país necesita. Como una metáfora, decimos nosotros, de todos estos problemas que estamos viendo, y ya voy entrando a la baja, como una metáfora de los problemas para la planificación del desarrollo en Costa Rica, analizamos como capítulo especial este año el tema del ordenamiento territorial, sobre todo en la gran área metropolitana y el caos urbano que tenemos en Costa Rica. ¿Cómo llegamos a este caos? Es el análisis que hacemos tratando de aportar a los 4 temas de seguimiento que acabo de mencionar un aspecto especial que no habíamos analizado con esa profundidad. Esto que vemos en morado es la mancha urbana, ¿no? En los años 80, en los años 2005, 2014, ¿no? En Costa Rica, la gran área metropolitana tuvo una expansión gigantesca, horizontal, que fue creciendo a la orilla de las carreteras que se habían creado y llenando sus espacios vacíos de una manera poco planificada, ¿no? Esa expansión generó que el área construida se duplicara en estos últimos 30 años, se duplicó tanto expandiéndose por sus bordes como llenando todos sus espacios vacíos, con un crecimiento que es muy particular. No tuvo planificación, es un crecimiento que fue guiado básicamente por el mercado inmobiliario, no por una planificación como hacen otros países, otros no, no es Costa Rica el único caso. Pero en los años 80 hicimos algunos esfuerzos para poner algún marco al crecimiento urbano, y esos esfuerzos casi todos nos los saltamos con garrocha, ¿no? Aquí vemos uno de los ejemplos, el anillo de contención urbano, esta línea roja que rodeaba en la GAM un área que separaba la parte construible de la parte de protección, ¿no? Ese anillo en el año 86 tenía fuera del anillo, no sé qué hice, ahí está. Fuera del anillo estaba el 1% del área urbana de la GAM. Para hoy, bueno, para el 2012, último dato, está el 27% del área urbana está fuera del anillo de contención. Eso no significa que nos saltamos el anillo ilegalmente. Curiosamente, en realidad, a lo largo del camino fuimos creando portillos y posibilidades para hacerlo. A veces hay un poco de ilegalidad, a veces hay permisos incorrectos en municipalidades, pero también es cierto que fuimos creando normas y portillos que permitieron que esa planificación de los 80 la olvidáramos, como lo hicimos en el caso de la ubicación de zonas industriales. Esto tan bonito es lo que estaba en el plan GAM del 82, zonas industriales que concentraban cerca de un 2.3% del área de la GAM, es más área de la que realmente hay ahora es 1.5 creo, es menor que lo que estaba planeado, pero por supuesto muy concentrado en algunas zonas, pensando en la diferencia con zonas residenciales y otro tipo de zonas. Esto es lo que hicimos realmente en esos 30 años. Un área más pequeña, curiosamente, no se desarrolló la cantidad que estaba pensada, pero absolutamente fragmentada y en algunos casos intercalada con zonas residenciales y con otras zonas donde resolver quién trabaja y dónde viven los que trabajan ahí es un desastre. Esto fue lo que hicimos con respecto al plan. Aquí tampoco fue porque lo hicimos ilegalmente. La ley de zonas francas, entre otros aspectos posteriores al plan GAM, también permitieron que funcionara así la realidad. También el movimiento de población y la forma en que el crecimiento urbano se dio generó diferencias en el mercado de tierras. Aquí lo que vemos es un esfuerzo de Produce de la Universidad de Costa Rica por determinar el valor promedio del suelo por distritos en la GAM. Aquí tenemos, por supuesto, las zonas centrales que fueron generando mayores costos, pero esto generó también que los suelos a veces de menor calidad, con mayor riesgo de desastre, con mayores distancias de movilización, etcétera, sean los más baratos y por supuesto sean los que atraen a la población que tiene menos recursos. Atraen, no, digo, es donde tiene que vivir la población de menos recursos, ¿no?
Entonces, por supuesto, esto también generó diferencias o una estructura socioeconómica de la ciudad muy particular. Pasaron varias cosas en esta época de crecimiento urbano. El centro de San José lo despoblamos un poco, ¿no? El 100% de la población se perdió en el 2000, entre los dos censos últimos, 84 y 2011. 5% de la población dejó el Cantón Central de San José, pero los cantones periféricos de la GAM crecieron un 15%. Eso significó, por supuesto, que movilizar personas cada vez de una manera más seria de cantones como Desamparados, Acerría, La Juelita, Escazú, ¿no?, hacia el centro de San José también. Esto hizo que cambiara mucho el perfil urbano de la GAM, porque el 75% de las viviendas urbanas en los años 80 estaban en el área metropolitana de San José, perdón. Hoy en día está a la mitad, un poco más de la mitad, es decir, realmente urbanizamos literalmente la periferia de la GAM de una manera muy marcada, ¿no? Entre otras cosas, ¿qué pasó? ¿Qué significó todo esto? Significó problemas de movilidad y de transporte, ¿no? 500,000 de personas aproximadamente se mueven a trabajar en la GAM todos los días, ¿no? Aquí lo que hicimos, y además con un esquema de rutas de transporte público bastante malo, donde casi todas las rutas van al centro de San José, como ustedes saben, los esfuerzos para interconectar son todavía muy preliminares. Aquí lo que vemos es las rutas que tienen más carga de personas trabajadoras cada día. Desamparados San José, Goicoechea San José, Heredia San José, son las que mueven más personas todos los días a trabajar en el centro de San José. Son las rutas de mayor movilización de trabajadores. Se generó también un efecto que por supuesto tiene muchísimo que ver con la pobreza, en el riesgo de desastres. Por supuesto que la falta de ordenamiento territorial adecuado significa mayor riesgo de desastres, ¿no? Y aquí vemos que no por casualidad, este mapa son 30 años de desastres registrados por cantón, y vemos en rojo que no por casualidad, decía, las zonas que más número de desastres concentran cada año son las que han sido más urbanizadas y pobladas de una manera desordenada. Acerrí, Desamparados, Alajuelita, son los cantones. Desamparados tiene varios años de ser el que recibe más desastres cada año. A veces uno no los ve en la noticia porque son desastres de pequeña intensidad que afectan muchísimo la vivienda, los medios de vida de las personas, pero a veces no se ven como las grandes inundaciones en el Caribe, que son noticia de una manera más marcada, pero es el cantón que tiene más desastres por año. Y eso tiene muchísimo que ver con la forma en que se urbanizó y se creció la población. El mayor número de desastres no siempre tiene que ver con los eventos de la naturaleza. Ahí hay una tentación de atribuirlo al cambio climático. Por supuesto que el cambio climático potencia las amenazas, pero es la cantidad de gente expuesta también y la vulnerabilidad a los desastres la que es socialmente construida. Por ejemplo, el número de personas pobres en la región central, urbanas, ha crecido a casi 500,000 de personas desde el año 94, mientras la población rural en la región central se ha mantenido y más bien ha bajado. ¿Esto qué significa? Esto significa una mayor cantidad de población expuesta, ¿no? Entonces a veces el mismo evento, la misma cantidad de eventos genera más desastres porque hay simplemente más gente pobre viviendo en Calle Lajas, y una lluvia fuerte en noviembre mata a 27 personas. Bueno, eso tiene que ver con el ordenamiento territorial y con la pobreza, y no con la lluvia fuerte de noviembre que va a seguir pasando en Costa Rica, que tiene 5.000 años, 10.000 años, no sé cuánto de pasar. Esto ha generado impactos diferenciados. En las muertes, Costa Rica es digamos, por supuesto que estas 133 familias no lo vayan a tomar así, pero en 30 años, 133 personas fallecidas es muy poco en el marco que estamos. En Centroamérica solo el huracán Mitch multiplicó eso por varios miles de veces, ¿no? Costa Rica en términos de muertes por desastres no ha tenido, por dicha, el impacto que otras zonas en la región en la que estamos. Pero personas damnificadas, por ejemplo, más de 111,000
viviendas afectadas, más de 20.000 o 2.000 viviendas destruidas, pues sí son cosas que han afectado de una manera muy fuerte, particularmente a la población más pobre. Hay un instrumento con el que pretendimos desde los años 60 gestionar un poco este colocho del crecimiento urbano, que son los planes reguladores cantonales, ¿no? Puede ser el mejor o no, el mejor instrumento o no, pero lo cierto es que desde los años 60 todos los cantones de este país están obligados a tener un plan regulador cantonal. Solo el 38% ha cumplido eso más de medio siglo después, lo cual es realmente digno de mencionarse. Este es en el Valle Central el caso, ¿no? No tienen, de 36 cantones del Valle Central, 20 tienen un plan regulador, 16 no tienen ni siquiera ningún plan regulador, pero de los que tienen, solo 8 tienen todos los reglamentos que el plan regulador debe tener, es decir, es funcional. En el resto de los casos realmente todavía no son planes reguladores con efectos concretos. Y conste que no estamos evaluando aquí la calidad o el cumplimiento de los planes reguladores, que es otra investigación, sino solamente su existencia, ¿no? Sí que tenemos en suma un crecimiento desordenado, con ausencia de planificación urbana que llevó a una situación de caos muy particular en el gran área metropolitana del país, ¿no? Y esto, como capítulo especial de este año, es una metáfora de las dificultades por sus impactos importantes en desarrollo humano, y por eso tratamos de relacionarlo con desastres, con la economía del país. Hay cálculos de los costos económicos que significa las presas y otras cosas que ya se han publicado y que tienen el capítulo. Ahora empiezo a cerrar esta presentación, a resumir los capítulos principales, respondiendo cómo estamos y por qué, y quizás nada más como repaso, recordando que el tema del empleo y la forma particular en que afecta la capacidad de mejorar en equidad es quizá uno de los más relevantes, o el más relevante que toca este informe. Viendo, este informe es un poco duro, ¿no? No quiero que quede esa sensación, y ahora voy a tratar de suavizarla un poco, pero si seguimos así en algunas cosas, uno puede prever o ensayar un poco de proyecciones sobre qué puede pasar en Costa Rica al futuro, ¿no? En un futuro inmediato, por ejemplo, la Costa Rica del Bicentenario va a ser una Costa Rica más tensa, más insostenible, de seguir los patrones que tenemos. Bueno, hay algunos ejemplos. Esta es la estimación que se hace sobre el déficit fiscal de no cambiar nada para el 2019, que es el cálculo que tienen ellos hecho. Estamos hablando de un déficit fiscal básicamente insostenible, ¿no? En términos de empleo, el esfuerzo que este país tendría que hacer en crecimiento económico para generar el empleo que necesita es gigantesco. Aquí lo que tenemos es una proyección de lo que va a crecer el PIB, la producción y el empleo en un escenario base, más o menos es lo que tenemos ahora, un escenario más optimista y un escenario pesimista, ¿no? ¿Qué es lo que todos nos dicen? En todos los casos el empleo no va a crecer lo que crece la producción. Y para que el empleo crezca en porcentajes muy grandes, el esfuerzo en crecimiento económico tiene que ser también muy grande y probablemente muy difícil de lograr. Por eso el tema del empleo es realmente clave. Además de que si lográramos generar empleo, como ya dije antes, si lográramos tener demanda de empleo, la oferta también va a estar en problemas, ¿verdad? El crecimiento de la fuerza de trabajo de este país es ahora menor que hace algunos años, y con el cambio, el fin del bono demográfico en este país y el cambio demográfico por venir, probablemente eso sea aún más complicado, y hemos ya desaprovechado la época más importante que demográficamente tuvimos, que fue aquella en la que teníamos el grueso de población trabajadora en edad de trabajar más grande en nuestra historia. Eso se acaba en pocos años y probablemente no se vuelve a revertir nunca, ¿no? Las emisiones, si queremos ser al 2021 carbono neutral, no vamos por el buen camino, sobre todo porque no hay grandes cambios en materia de transporte y de uso de los hidrocarburos, aunque tengamos logros importantes en otras áreas de la materia ambiental. Esto es una proyección, hasta aquí son los datos reales. Somos un país que crece en emisiones 5 o 6% al año, independientemente de lo que tenemos más o menos dicho que queremos hacer para esa época, ¿no? Y en política puede darse también un escenario muy particular. Hemos estado en una época de baja participación política electoral con respecto al pasado, ¿no? Esta es la época en que los porcentajes de participación electoral bajaron,
Pero para la próxima elección, más de la mitad de la gente que va a votar es gente que se incorporó en esta época a votar, es decir, que cumplió 18 años en esta época. ¿Y eso qué significa? Significa también un cierto tipo distinto de apego con la política, con las elecciones, que puede ser también traducido en una mayor apatía y en otras cosas que hoy todavía no sabemos, ¿no? Decía que, como les informe es duro y el panorama que hizo, uno dice estas preocupaciones sobre el desarrollo humano en Costa Rica precisamente porque en Costa Rica hay algo que rescatar, ¿no? Porque Costa Rica no es que no tenemos, porque si no apague y vámonos, no, Costa Rica tiene bases importantísimas en desarrollo humano que quizá no repaso en esta breve presentación, ya creo que se está alargando, pero no significa que no las tenemos. Costa Rica tiene bases importantísimas y voy a poner solo algunos ejemplos. La inversión social que hace este país pública es fundamental, y después de la crisis de los años 80 que nos hizo caer en inversión, dejamos de invertir en educación, dejamos de invertir en salud, dejamos de invertir en infraestructura. Nos recuperamos en educación y en salud, no así en infraestructura, valga decir. Pero esta caída de la década perdida significó uno de los peores errores históricos de este país. Toda la gente que tenía en ese momento 15 años, que estaba educándose, iba a ser parte de este bono demográfico, iba a entrar a la fuerza de trabajo en los años siguientes, y hoy en día son este grueso impresionante de población que tenemos no calificada, ¿no? 7 de cada 10 desempleados que hay en este país no tienen secundaria completa, ya que el mito de Costa Rica como un país de población muy capacitada, muy educada, no es cierto, ¿no? En realidad la mayoría de la gente no tiene secundaria completa, la gente trabajando, ¿no? Después de esa crisis, desde los años 90, el país ha recuperado inversión. En educación ha sido particular porque ha duplicado, y además en el año 2014, por primera vez después de todo este largo periodo, 34 años, llegamos a alcanzar los niveles de inversión social por persona que teníamos en el año 80. Es decir, la caída de la década de crisis nos ha tomado más de 20 años recuperarla, y en el 2014 por primera vez tenemos el mismo nivel de eso. Por supuesto, esto no puede seguir creciendo infinitamente más en un escenario fiscal complicado. Lo que tiene que crecer es la efectividad de esa inversión, ¿no? Y particularmente en educación eso es muy notorio. En esos 20 años duplicamos como porcentaje del PIB lo que invertimos en educación, pero solo aumentamos 1 año y medio la escolaridad promedio de la población, que es básicamente 9º año, que la población adulta de este país no es ni siquiera secundaria completa su promedio. Es decir, en términos de eficacia, de eficiencia, esto tiene que cambiar, pero es un logro, ¿no? El país tiene una base de políticas sociales importantes. En la economía, ustedes saben, hay sectores que incluso en los momentos más complicados y después de la crisis han estado creciendo a ritmos muy excepcionales. El turismo lo ha logrado, estos servicios que tienen que ver con informática, información, otros servicios empresariales. Este país sigue teniendo sectores muy dinámicos en la economía. Que ese dinamismo no sea mejor distribuido o no genere, digamos, soluciones al tema de la pobreza y la desigualdad, es una cosa que el país tiene que trabajar partiendo de que hay fuentes para el crecimiento económico. Las hay. En conservación, el país, bueno, tiene serios problemas en la parte urbana, pero realmente tiene una base de conservación. Aquí vemos la cantidad de áreas protegidas, incluso en las últimas décadas han crecido el porcentaje de áreas protegidas, gracias sobre todo a que hemos incorporado un poco el mar, que es una deuda histórica que teníamos. Eso no significa el equilibrio ambiental de un país, pero sí es una base de fondo que significa una marca país, significa turismo, significa una base de ecosistemas y de biodiversidad para el futuro, ¿no? Y si bien los problemas políticos y los problemas del Estado son muy significativos, somos un país que tiene una base de reconocimiento de los derechos fundamentales muy importante. Aquí este es un ejercicio que hemos estado haciendo con la Sala Cuarta, de ver el cumplimiento de las sentencias de la Sala Constitucional, que son sentencias todas que tienen que ver pues, con los derechos fundamentales, ¿no?, de la gente. Entre el 2009 y 2014, el 91% de estas sentencias se cumplen, y eso no es poco decir porque estamos hablando de cosas muy importantes en materia de derechos humanos. Esto más allá de la discusión que queramos dar sobre el papel o los temas sobre los que la Sala Cuarta pueda tener o no injerencia. Lo cierto es que
cuando la sala plantea en algunos casos, por ejemplo la caja, el MEP, el cumplimiento es alto, ¿no? Y en este país eso significa un respeto de los derechos fundamentales que no es tan típico en todos los países. Con esto cierro. Sabemos el escenario, sabemos las fortalezas, tenemos un sistema político que permite cosas, una democracia consolidada, logros en equidad social y 20 años de estar parados, ¿no? Atados. El año pasado, no sé si alguno viene el año pasado cuando que hicimos el análisis de estos 20 años, en que el ritmo del desarrollo humano realmente es otro comparado con lo que el país había logrado en otras condiciones. ¿Por qué, si sabemos eso, no actuamos? ¿Qué nos impide estar relanzando el desarrollo humano de una manera más marcada? Y vamos a hacer un ensayo de respuesta política de la realidad, lo que ha cambiado en el país. Hoy en día los actores políticos no son los mismos de antes y no tienen las mismas condiciones de antes, ¿no? Hoy en día estamos en una situación en que hay una interdependencia absoluta que, si no se reconoce, genera capacidad de entrabamiento, ¿no? Si uno no entiende, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa que tenemos, que tiene que negociar con otros partidos políticos, puede que no pase nada durante un tiempo, y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué esta interdependencia cuesta tanto? ¿Cuáles son los indicadores que nos señalan que hay un panorama político? Vamos a poner algunos ejemplos, un panorama diferente, perdón, algunos ejemplos. Este es un país presidencialista, ¿no? Se supone que el Ejecutivo tiene muchos mecanismos por los cuales influir sobre las cosas, particularmente sobre la Asamblea Legislativa, por ejemplo, maneja la mitad del año la agenda, ¿no? En sesiones extraordinarias. Pero vean cómo ha cambiado. Esto que tenemos aquí es la cantidad de proyectos que aprueba la Asamblea Legislativa dependiendo si vienen del Ejecutivo o del Legislativo. ¿Por qué esto es relevante? Porque hasta que se rompe el bipartidismo, la situación es que más o menos la mitad de los proyectos aprobados por la Asamblea eran propuestas del Ejecutivo y la mitad propuestas del Legislativo. Hoy en día, en la época multipartidista, esto cambió. Cambió de una manera tan marcada que hoy el 70% para el primer año de la legislatura que estamos, el 70% de la legislación viene de la Asamblea Legislativa. Lo que influye el Poder Ejecutivo con sus proyectos es menos que antes. Y eso es un primer dato, no hay un juicio en el dato, solamente ese dato. Hoy en día el Poder Ejecutivo aprueba menos cosas que antes. Lo que aprueba la Asamblea viene menos del Ejecutivo. Eso genera una situación muy complicada para el Poder Ejecutivo. Este fue el Poder Ejecutivo que más proyectos de ley presentó en sesiones extraordinarias en su primer año. Más de 300 proyectos, pero ha sido el que menos ha aprobado. Su tasa de éxito fue un 2.5%, con relación, y no solamente con relación a otras épocas por el bipartidismo, incluso en el caso de Laura Chinchilla, ya en medio multipartidismo, esa tasa de éxito es mayor, ¿verdad? Es decir, reforzando lo anterior, el gobierno tiene una capacidad de maniobra menor. Esto no puede haber elementos del manejo político del gobierno que pueda haber hecho mejor o peor, pero no es necesariamente un juicio sobre eso. Eso demuestra que el margen de maniobra es diferente también, no solamente cómo lo maneje. Tienen que manejarse diferente, probablemente. El Congreso, por su lado, también fue poco productivo. Hablando de leyes, aquí estamos hablando de leyes, las que tenemos en color más oscuro, relacionadas con desarrollo humano, porque en la Asamblea se puede aprobar mucha cosa que no lo es. Esta ha sido la primera legislatura menos productiva. Eso no es relevante para decir la cantidad de leyes sea particularmente lo más importante que hace la Asamblea, eso es un número. Pero sí es cierto que las primeras legislaturas suelen ser claves, ¿no? También las primeras legislaturas suelen ser de una aprobación importante, no siempre son las que más, pero esto probablemente sea un indicador de una asamblea que en un contexto multipartidista puede ser también más complicada, ¿no? No se entienda, por favor, estamos diciendo en el Estado de la Nación que el multipartidismo es el problema. Ese no es el problema. De hecho, la mayoría de las democracias maduras son multipartidistas. Nosotros no estamos inventando el agua tibia.
No es cierto que es que en Francia hay dos partidos, o cuando eran dos partidos era mejor. Ese no es el escenario que está planteando el informe. El escenario es que en un escenario multipartidista las reglas del juego deben ser otras y la forma de hacer política debe ser otra. Esa es la discusión. Probablemente al multipartidismo no volvamos y no haya que volver. Esa no es lo que está planteando el informe. Es que es otra cosa. Por ejemplo, esta era la mayoría legislativa que ocupa alguien en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? De 57. Esto es lo que ocupa, ¿verdad? Un partido para tener mayoría legislativa. Esta es nuestra realidad. Esta es la Asamblea Legislativa actual. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Ninguno de los partidos políticos tiene la capacidad por sí misma de aprobar cosas. ¿Esto qué significa? Que la colaboración es fundamental. Y aquí en Costa Rica hay una cosa rarísima que, dicho sea de paso, la prensa ha ayudado mucho a reproducir, y nosotros creo como ciudadanía también, de que entendemos los pactos como algo malo. Y eso no puede ser así. Por supuesto, pactos sobre la mesa, de cara al bienestar de la gente, no las cosas debajo de la mesa. Pero ponemos un ejemplo, pueden haber varios, un ejemplo nosotros sufrimos, 9 partidos, Dios santo, bueno, de 577 miembros en Francia, por ejemplo, es otra realidad, es otro sistema político, pero es para dar una discusión. Hay 31 fuerzas políticas en Francia. ¿Cómo gobiernan? Se coaligan, hay 7 grupos con los cuales los partidos logran mayoría e impulsan cosas. Eso sucede en Inglaterra, aunque la última elección pues uno ganó la mayoría, entonces no hizo falta. Sucede en Alemania, 7 partidos. A veces se conjuntan en algunos países de Europa porque para conformar gobierno necesitan coaligarse, ¿no? Eso quiere decir que el multipartidismo no es el problema también es entender que en este escenario es absolutamente imposible empujar cosas en la Asamblea Legislativa si no es con pactos políticos. Y por eso es fundamental entender que el problema es, 1, la forma de hacer política, y 2, que este escenario es con las mismas reglas que hace 30 años. La misma forma de elección, los mismos diputados, número de diputados, el mismo reglamento legislativo prácticamente. Entonces, con las mismas reglas estamos tratando de resolver un problema que ocupa otro escenario, de que la reforma política en este país es fundamental. Por eso nosotros decimos, y con esto sí cierro, que este país urge de acuerdos políticos, y acuerdos políticos no es, nos pusimos de acuerdo 3 partidos para elegir el directorio, eso es una cosa. Acuerdos políticos es para apalancar el desarrollo humano, para impulsar proyectos que el país necesita, ¿no? Son acuerdos políticos duraderos y verificables, y aquí nosotros planteamos algunas cosas que uno tiene que evitar si quiere en este país atender ese llamado de la necesidad de un acuerdo político en temas clave. 1, hay que evitar las salidas en falso, ¿no? ¿Cuál es una? Decir que dialogamos, ¿verdad? Desvalorizar el diálogo político. Uno dice, sí, hicimos un diálogo, entonces montamos una mesa, nos reunimos y hablamos del tema, pero la mesa de diálogo ya tenía totalmente decidido lo que se iba a presentar y lo que iba a salir de ahí, y la gente termina yéndose enojada. Eso es, no estamos diciendo quién esté haciendo esto, no, estamos diciendo esto es una salida en falso al diálogo político. Apostar por la mano dura, bueno, eso no es una opción, pero eso va a quitar libertades y logros de la democracia costarricense en favor de que algunos sectores tengan más fuerza para impulsar su agenda y no una agenda más democrática. No es la salida para Costa Rica, ¿no? Negociar por beneficios específicos, de pronto hay 2 sectores que, en este país hay sectores que le está yendo muy bien y que en negocio con otros permite que las cosas sigan muy bien para su sector, pero no hay sacrificios, ¿verdad? No hay distribución de los beneficios y los sacrificios que el país necesita para relanzar el desarrollo humano. Este país logró con gente rica, como entender que la riqueza era también una forma de apalancar el desarrollo, y no fue el problema de los años 50, 60, 70, ¿no? El problema ahora es que en esa distancia no haya beneficios compartidos en la sociedad probablemente. Debe haber algunas condiciones para hacer diálogo político. Una es la diversidad, no hay que apostar que es que esto se va a resolver cuando 2 partidos o 2 grupos se sienten a hablar. No, tiene que haber diversidad de actores,
tiene que haber convenios explícitos, la gente tiene que ser capaz de decir, estamos de acuerdo en esto y vamos a trabajar por esto, y escribirlo y hacerlo, darle una vigencia indisputable, es decir, estamos de acuerdo en que esto lo vamos a llevar a cabo en los próximos tantos años, y no mientras elige el directorio, digamos. Hay que dar garantía de seguimiento a los acuerdos también, y de que los acuerdos se van a ejecutar, darle credibilidad a la gente también en que las cosas que se hacen van a tener, digamos, efectos concretos, ¿no? Probablemente hacer un acuerdo político no puede hacer en todo, pero en este país, por lo menos el Estado de la Nación en 21 años, puede identificar algunos temas clave. Son temas en los que probablemente la fórmula no estemos de acuerdo, o sea, no estamos de acuerdo en solucionarlos de la misma manera, pero todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algo. Por ejemplo, el tema de empleo, todos estamos de acuerdo, ¿no? El tema fiscal, hay que hacer algo, todos estamos de acuerdo. Es cierto que hay que discutir la solución, la fórmula, ¿no? En mejorar los servicios de salud en este país, los problemas de la caja, en reducir emisiones contaminantes, ordenar territorio, modificar los procesos parlamentarios para adecuarlo a esta nueva realidad. Son solo algunos ejemplos para decir, este país tal vez no puede llegar a acuerdos políticos para todo, pero hay cosas en las que estamos claros que hay que trabajar, y ese es un poco el llamado del informe Estado de la Nación, de plantear que en algunas cosas tenemos información, tenemos diagnóstico, y vale la pena hacer algunas cosas, ¿no? Este país ha tenido otros momentos de tensión social y de restricciones económicas más duras de las que tenemos ahora, incluso, que han amenazado la estabilidad del país. Eso ha pasado, hemos pasado por momentos históricos difíciles, quizá particularmente en los 80, si uno piensa en los últimos 60 años. Pero la salida siempre ha sido la de una democracia madura, que ha sido mucha participación de los sectores sociales, ¿no? Y una gran capacidad de escrutinio ciudadano, ¿no? Eso ha sido la salida de una democracia madura, ha permitido a este país salir de momentos difíciles, ¿no? Hoy en día es muy fácil identificar que hay apoyo para hacer cosas, o sea, no creo que nadie esté de acuerdo en la necesidad de plantear mejoras en algunas cosas, no estamos de acuerdo en todos los cómo, pero en la ciudadanía hay necesidad de cambio, la gente quiere cambio y lo ha expresado de diversas maneras, ¿no? Pero nadie puede solo. Ya no es posible que un partido o que un grupo económico lo haga, sino que realmente la única manera es con una unión de fuerzas políticas y sociales en favor del desarrollo humano. Muchas gracias. Perdón, yo no sé, doy la palabra yo, sí, por favor. El micrófono. Ahí va. Ahí va. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta dividida en dos puntos. A mí me llama la atención que en el caso de lograr nivelar esa parte, que haya menos pobres, menos personas pobres, no haya ningún efecto, sobre todo porque específicamente en el gobierno de Laura Chinchilla se impulsó, me parece que un programa, no sé si era hogares comunitarios o la idea era de propiciar que hubieran centros de cuidado, y esto, según lo pregonaron ellos, era su plan estrella social, ¿verdad? Pareciera que eso no tuvo ningún efecto, a pesar de que era un plan muy promocionado y que abarcaba una expectativa muy grande, ¿verdad? Era algo así como los 500,000 empleos que decía Otto que iba a conseguir si ganaba, pero ahí no hubo ningún efecto porque de la gente pobre es la misma o es más. Y dos, es que en todos estos índices que hablan del empleo, que hablan de la educación, de los servicios de salud, se logra medir, se logra cuantificar el impacto de la migración, ¿verdad? Nosotros somos un país pobre que usted se da cuenta que la migración extranjera es cada vez mayor, ¿verdad? Ya no es solo nicaragüense, sino que hay mucho colombiano, mucho venezolano, europeo. En países europeos esto es preocupante, son países ricos de los temas de migración de países africanos, de
turcos, griegos, bueno, en fin, hay mucho problema de migración. Entonces, concretamente me asalta esas dudas, ¿verdad? El programa de Laura Chinchilla, que fue tan exitoso, que todo el mundo lo alabó, ¿verdad? Pero no sé, efecto cero, ¿verdad? Según entiendo. Y después la presión que ejerce la migración que hemos tenido en empleo, en educación. Yo no sé si esos datos están presionados por esa migración, ¿verdad? Yo no sé si eso podemos cuantificarlo. Gracias. Con gusto. Si quiere le respondo, porque si no se me van, lo trato de hacer cortito, si les parece, para no después olvidar. En el primer caso, nosotros hemos analizado muy a fondo la política social en este país y sus efectos. La política social, a través de los programas, sean de cuido, sea Sensinay, sea bono, sea el tipo que sea, tienen un efecto en la pobreza importante. Digamos, sin la existencia de muchos de esos programas, la pobreza sería más alta, y eso lo hemos medido. Pero la política social y los programas sociales no pueden reducir, o sea, no pueden ser los encargados, no tienen capacidad de ser los encargados de reducir la pobreza como puede serlo el empleo. Y eso lo hemos medido de una manera muy sencilla. Lo hicimos siguiendo un panel de encuestas de hogares al mismo grupo de personas durante 2 años. Del 20% de hogares que vemos cada año ya durante 20 años, casi la mitad entra y sale de la pobreza cada año. Y eso es la gente que encuentra o pierde empleo. Es decir, el núcleo duro de pobreza es más limitado que ese 20%. Pero sin empleo es muy difícil que usted elimine pobreza. Puede afectar 2, 3 puntos porcentuales la pobreza con políticas sociales. Si usted quita la política social, por ejemplo las pensiones no contributivas de este país, va a tener un golpe en la pobreza. Pero que política social pueda resolver pobreza no es exacto. Sin mejoras en empleo no es posible, porque es el empleo lo que saca y mete a la gente de la pobreza. Y cuando en un hogar la gente pierde trabajo, la gente pierde ingresos y baja y sube de la pobreza. El tema de la migración se lo dejo a Pamela, que es además de demografía. ¿Te doy el...? Nada más tal vez para ampliar en el último punto, el tema con las redes de cuidado actualmente en Costa Rica es que están diseñadas exclusivamente para personas en condición de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una mujer está en condición de pobreza, tiene la posibilidad de poner a su hijo, a su hija en un Sensinay, lo pone en el Sensinay, se lo cuidan, va, trabaja en el mercado. Una vez que trabaja en el mercado, el siguiente año le hacen una evaluación, pero como ya está trabajando, tiene un ingreso, es más autónoma, ya no califica como en condición de pobreza, entonces ya no califica para tener a su hijo, entonces otra vez se sale del mercado. Entonces ahí hay un problema y entonces en realidad la política es importante ampliar la cobertura y no limitarse exclusivamente al tema de personas en condición de pobreza, porque pasa esta situación un poco perversa. Y respecto al tema de migración, en realidad existen estudios que en mi informe en el último año no los hemos profundizado tanto, pero sí existen estudios en que demuestran que, por ejemplo, el tema de la migración no es un factor que colapsa el sistema de salud, porque muchos no tienen acceso al sistema de salud y los que tienen acceso a lo que van es al sistema de servicio primario, básicamente a los EVAIS, no llegan hasta el servicio de medicina más especializada, por ejemplo. Y en general, la migración, y esos son estudios más internacionales, lo que se observa es que estas primeras oleadas migratorias, estas oleadas migratorias de gente que viene, lo que viene es a trabajar, y eso en realidad más bien le genera impactos positivos en la producción. Vienen, trabajan, consumen y pagan impuestos. Y además entiendo que con encuestas de hogares usted hace el ejercicio de quitar población migrante. En términos de porcentaje de pobreza no cambia nada, cambia la cantidad, ¿verdad? Obviamente es más cuando los que son migrantes pobres es mayor número, pero no cambia el porcentaje en términos de la población nacional, no cambia, o sea, el tema. Perdón, yo le había pedido a Pamela Jiménez, que es la encargada del capítulo económico, que me defendiera de los economistas. Así que... Sí, perdón, allá atrás sí tenía, después usted. Ah, bueno, perdón, tiene el micrófono. Ok.
Una consulta, a nivel mundial con todo el tema de tecnologías de información hay muchas startups, ¿verdad? De hecho Chile se le conoce como el Silicon Valley de Latinoamérica. ¿Cómo está Costa Rica en ese tema? Porque uno ve la ley de banca de desarrollo y todo el tema, ¿verdad? Y no nota que se le dé mucha importancia, ¿verdad? Y aquí tenemos un país que tiene mucha capacidad intelectual para abordar ese tipo de empresas. No sé si ha sido objeto de estudio en el Estado de la Nación. Bueno, respecto a eso, creo que el mapa que presentó Leonardo es un ejemplo muy claro de lo que pasa en Costa Rica. Muchas de estas empresas empiezan en el sector informal y eso se refleja en los mapas. Lo que hemos identificado es que en Costa Rica, primero, la política pública para MIPYMES está dirigida al sector formal. Entonces ya ahí usted tiene un problema y tienen altos costos para empezar. Les piden pagar las cuotas de la caja, tributación, y en otros países, por ejemplo, tienen políticas con escalas diferenciadas respecto a cuando la empresa está comenzando. Pero en Costa Rica ese tipo de políticas no existe. Una analogía que nosotros hemos hecho es, lo que vemos es de que una gran parte del parque empresarial del país, casi más del doble del parque empresarial del país, es informal. En otras palabras, la política pública no le está llegando ni a la mitad de las empresas del país. Otra forma de decir lo mismo es, la política pública no es suficientemente atractiva para que estas empresas se formalicen. O sea, los beneficios que les están dando las políticas no son suficientemente atractivos. Hemos analizado muy brevemente el tema de banca de desarrollo, pero en realidad no hemos identificado estudios que identifiquen bien cuál es el seguimiento que se le da a estas empresas y la efectividad que tiene el programa. Buenas noches. Felicitaciones al Estado de la Nación, realmente me gustó la exposición. Yo siempre dije que el Estado de la Nación debía convertirse en un ente asesor del partido político que gana las elecciones. Y ya estando el partido político en el gobierno, que sea asesor del gobierno. Por la calidad de las investigaciones, por la calidad de los profesionales, las profesionales que tienen. Don Leonardo, usted mencionaba algo muy importante acerca de no lo dijo con esas palabras, pero eso fue lo que dejó entrever, la incapacidad estatal para diagnosticar los problemas que tenemos y, sobre todo, cuál va a ser la solución para esos problemas. Con lo que ustedes hicieron, están brindando una nueva lectura de la sociedad, de lo que está pasando en este país y por qué el Estado ha sido incapaz de atender, por la sencilla razón de que mantienen una lectura equivocada de lo que está pasando en la sociedad costarricense. Y de ahí el desfase entre las políticas públicas inefectivas, ineficaces y la solución a los problemas como tienen que abordarse. Se ha creído en este país y en muchos países que elegir un presidente o una presidenta es la solución para resolver los problemas de esos países, aunque el partido ganador no tenga mayoría en el Congreso, como es el caso del Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? Pero lo que hace falta es que el Estado realmente haga una lectura real, objetiva, de lo que está pasando en la sociedad para que pueda resolver, al menos en parte, los grandes problemas que está presentando este país y que ustedes recogen en ese informe. Muchas gracias. Bueno, no sé si, perdón, si era una pregunta o más un comentario, pero nada más decir una pequeña cosa. Este país tiene una capacidad muy grande de diagnóstico, no porque existe el Estado de la Nación, o universidades públicas, otros centros de investigación de este país, conoce. Hay una
un eslabón que falta entre esa capacidad de generación, digamos, de conocimiento y la lectura del Estado sobre la realidad de la dirección de las políticas. Creo que la razón por la que este informe se nota un poco más es porque estamos entrando un poquito más a entender el porqué y el problema estructural que está difícil de resolver y no solo la foto, digamos, o el diagnóstico. Eso yo no dudo que de pronto también sea información que tienen actores estatales, pero hay dos cosas que no existen y como trabajo ahí creo que lo puedo decir con alguna triste seguridad. Este país no tiene una cultura de la elaboración de políticas con base en la información, eso no existe. En este país hay un desperdicio de información y de diagnóstico en la forma en que se elabora la política pública. La información no es un criterio para la toma de decisiones, estoy diciendo de una manera tal vez muy extrema, no es así siempre o en todos los casos, pero probablemente eso sería un primer paso para transformar la capacidad del Estado de dirigir las políticas de una manera más adecuada, el conocimiento real de la situación real y identificar además de una manera, ojalá dialogada y bien convenida, cuál es la receta para resolverlo, por lo menos ensayar recetas. Alguna puede que no salga, pero la falta hasta de intentos es como un poco la parte más difícil, ¿verdad? No sé, nada más quería agregar porque fue un comentario, pero muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Mire, una pregunta. En las políticas de hace 2 gobiernos atrás, encontramos un panorama donde de cada 100 estudiantes que entraban a primaria, se graduaban apenas 30 de quinto año. Y decide el gobierno de turno crear Avancemos y mejora sustancialmente la disminución de la deserción en las aulas. Esto no se pudo cuantificar, o creo que al menos yo lo desconozco, porque en ese entonces, de cada 100 que entraban a primero, ¿verdad?, que con éxito lograban 30 sacar secundaria, en ese momento se percató que solo 5 entraban a universidades. Y el que era licenciado era el 1%, y el máster y el doctor en ese momento eran bichos raros, que a veces nos quedamos atónitos, porque somos profesionales todos y trabajamos en un mundo profesional, pero esa es la realidad de Costa Rica hace 7, 8 años. Según entiendo, con la política Avancemos, esto se logró mejorar a una tasa de deserción que llegó a 50. Quisiera que me digan qué tan cierto es esto, pero más que todo si tienen el dato de cada cuánto ese porcentaje, si aumentó en los estudiantes que están entrando a las universidades. Y esto, ¿por qué me interesa mucho? Porque, bueno, es muy relacionado con el tema que ustedes tocan, empleo. Sabemos que el país se desarrolla en empleabilidad por 2 sectores, que es turístico e información. Ambos sumamente técnicos, ¿verdad? Ambos donde ocupamos que nuestros hoy jóvenes se eduquen, se preparen para que sigan yendo por ahí, porque de repente decía un día esto alguien en CNN que estos muchachos van a trabajar en empleos que todavía no se han creado, ni cosas que se han inventado, lo más seguro, la tecnología va muy rápido, pero para esto sí ocupamos que esa tasa de deserción en las aulas y de ingreso a las universidades sea más alto para poder prepararlos. Entonces, quisiera saber si han manejado ustedes ese tema y por dónde andan los porcentajes. Muchas gracias. Bueno, nosotros tuvimos la publicación del Estado de la Educación a mediados del año pasado, que es un informe especializado en eso y de pronto puede ser interesante que lo traigan. Hay un efecto muy concreto que no logró dar en el grupo de golpe, en el grupo central, que es en términos de deserción, efectivamente, primaria y el primer ciclo de secundaria mejoró. Pero sigue estando, y aunque mejoró, sigue estando el hueco más grande en los 2 últimos años de diversificada, donde se mantiene todavía los porcentajes más altos que superan el 40%. Entonces, efectivamente ahí en terminar el colegio, y por supuesto entrar a la universidad es todavía más bajo. Uno puede medir que hay una mejora gigantesca, que además es muy curiosa por lo insuficiente que es, entre la gente que trabaja en la población económicamente activa. Digamos, en estos 20 años, no por Avancemos, en estos 20 años desde antes, el porcentaje con secundaria completa realmente creció. Era el 22, 23%, pasó al 46%, 45, 46%, entre la gente que trabaja.
pero eso significa todavía más de casi alrededor del 55% de la población que trabaja que está en otro momento. A esa gente probablemente no la vamos a reinsertar en la educación, y eso tiene mucho que ver con que ya hay un porcentaje, un grupo muy grande de población que no va, o sea, que está ganándose los frijoles en la calle más allá de eso. Pero efectivamente todavía en el pedazo que tiene que ver con terminar la secundaria no se ha logrado, ni siquiera avancemos, que fue un incentivo que efectivamente tuvo impacto importante. Este año no fue particularmente fruto del análisis de este informe, pero en el estado de la educación se puede revisar, lo pueden ver en la página web, está completo. Efectivamente todavía la tarea tiene que ver con el final, y no tiene solamente que ver con la ausencia de una política, por ejemplo, de incentivos o de ayudas como esa, sino sobre todo también con los problemas del empleo en las familias y la capacidad de mantenerse, ¿verdad? No sé, Pamela, si vos querés agregar algo. Otra consulta. Se repitió. Sí. En el tema, ahora me llamó la atención cuando usted comentó que muchas decisiones que se toman es por, no se considera la información, ¿verdad? ¿Se ha hecho algún análisis en el tema de los diferentes ministerios o instituciones que tiene el Estado que intervienen en el ámbito económico y político del país, los indicadores con el cual se mide la gestión, si realmente esto se puede medir, el aporte que hacen o cómo contribuyen en forma eficiente al logro de los objetivos a nivel de país? No sé si ustedes lo han contemplado, si se ha analizado. A ver si entendí bien la pregunta. ¿Que tiene que ver con el desempeño, por ejemplo, laboral de la gente en los ministerios, o sí, digamos, el impacto del trabajo, por ejemplo, del ministerio sobre las tareas? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, ¿cómo se mide el impacto que genera digamos, en el sector agrícola? No, eso no, digamos, medición no existe, lo que existe es un parámetro, existe el Plan Nacional de Desarrollo, que se supone es el parámetro de evaluación básico donde están establecidas las metas, y el Mideplan hace su esfuerzo de cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo, pero eso es muy básico, digamos, medir el impacto de eso sobre transformar, digamos, las tareas o digamos, los grandes retos nacionales. Yo no creo que exista una forma de medirlo, más que si uno empezara a cruzarlo con otros indicadores que ha venido señalando. Por ejemplo, bueno, ahora el gobierno está haciendo una política de focalización de sus esfuerzos en pobreza a ciertos sectores. Probablemente con los indicadores de pobreza no pueda ver en el mediano o largo plazo si esa política tiene algún efecto concreto. Pero de pronto la forma en que uno puede evaluar si lo hicieron o no es si echó a andar lo que decía que iba a echar a andar, pero darle seguimiento al impacto real es más complicado. Creo que tiene que ver con esta lectura de más mediano o largo plazo, ¿verdad? Sí, porque uno leyendo los informes que ellos emiten, uno no ve como que haya que haya indicadores que me digan que contribuyan a hacer más eficiente el uso de los recursos. Más bien lo que incentivan es a gastar por gastar, y no cómo ese gasto, por ejemplo, me contribuye a mejorar sectores como educación, como turismo, ¿verdad? Entonces incentivan el gasto y no el uso racional de los recursos. Y eso lo preocupa a uno porque cada vez somos una economía más desigual, un país más desigual, y eso implica también mayores índices de violencia. Me parece muy interesante el enfoque que se hace en la presentación, pero yo quisiera, más bien es una pregunta. En el aspecto de corrupción, ¿el informe hace algún análisis, hace alguna conclusión? ¿Qué aporta ahí el informe? En este caso no fue un tema de análisis, hemos hecho en el pasado algunas aproximaciones. Es difícil para, digamos, por lo menos un grupo académico que trata de hacer investigación dura, digamos, es difícil de medir y de conocer. Lo que hemos hecho, creo que fue en el 2004, 2005, que el tema estaba muy fuerte después de los casos de los expresidentes y todo esto, fue analizar el marco normativo, comparar el marco normativo costarricense con otros relacionados con corrupción, y darnos cuenta de que la efectividad digamos, del castigo a la corrupción era mínima, digamos, y en eso se tomaron, bueno, la cantidad de casos, por ejemplo, que terminaban siendo presentados en el Ministerio Público, ¿verdad? Varios, se tomaron 3 o 4 tipos de tribunales que tratan temas para llegar a la conclusión de que realmente había 1 o 2%
de sentencias con relación a esos casos y que era muy limitado. Aparte de eso, no, y es un tema como que es deuda no solo nuestra, sino de la investigación en el país, es complejo, ¿verdad? Hemos estado involucrados en un ejercicio interesante que es el del índice de transparencia presupuestaria. Nosotros somos colaboradores, eso tiene un poco que ver como con la percepción un poco de las instituciones sobre los procesos de transparencia, pero no un análisis, digamos, a fondo con hallazgos que yo le dijera muy claros sobre corrupción, que es bastante complicado de plantear, pero sí es cierto, muy importante. Aportan acá, yo digo, bueno, es cierto que los sectores políticos no están llegando al Estado de la Nación, o algunas personas estratégicas en la parte política no están llegando o no les está llegando en forma adecuada la información. ¿Qué están haciendo ustedes en bien del país por llegarle a esas personas? No es para que vengan, sino ir ustedes a tratar de que conozcan esta información tan valiosa que ustedes tienen. Bueno, vamos, literalmente vamos. Nosotros, digamos, la tarea del Estado de la Nación, a diferencia de lo que opina, nunca ha sido ser el asesor o el que sopla al oído de los gobiernos, etcétera. Es un esfuerzo más bien que piensa en términos de la ciudadanía, de darle un instrumento a la ciudadanía para exigir rendición de cuentas, para ser un ciudadano informado y por tanto un ciudadano con poder. Aún así, nosotros todos los años presentamos esto, no solo cuando actor nos lo pide, sino al Consejo de Gobierno, a la Presidencia. Este año ya lo presentamos en Asamblea Legislativa, diputados, nos reunimos con ministros, con quien nos lo pide, igual que venimos a un colegio profesional, o igual que vamos a organizaciones de la sociedad civil. Nuestro equipo no es un equipo político, es un equipo pequeño, es un centro de investigación, digamos, que hace su esfuerzo de difusión, pero que no, digamos, en términos de, o sea, su influencia es el valor que tiene la información, pero no tenemos un músculo político para volcar, digamos, las decisiones de un gobierno. Uno puede leer que hay gobiernos más abiertos que otros, que hay gobiernos en los que hay una apertura mucho más significativa a conocer los resultados y identificar desafíos o presentar sus propuestas y confrontarlas con los resultados, pero digamos, un poco más allá de eso escapa a veces de nuestra capacidad. Creo que se hace un esfuerzo importante de difusión. A lo largo de todo el año presentamos el informe en todo el país, digamos, y sin cobrar, por ejemplo. O sea, no es parte nuestra guardarnos, más bien el libro suele ser lo menos importante que hacemos. Tenemos ahora el esfuerzo de estar en las redes sociales y todas estas cosas, y a gobierno y a instituciones vamos. Ya de ahí a que nosotros podamos decidir qué hacer. Además, no siempre sabemos qué hacer. No voy a jugar aquí que nosotros tenemos la fórmula para resolver. No, digamos, tenemos mucha información, un diagnóstico muy claro que un gobierno, una institución que realmente quiere emprender cosas le puede resultar útil, igual que otros grandes esfuerzos de investigación que hay en el país. No es el único, ¿verdad? Pero de eso ya hay una parte que escapa un poco de nuestra voluntad, ¿verdad? Ahora que usted decía que había gobiernos más abiertos que otros a oír información, a recibir asesoría, ¿este es un gobierno abierto, diría usted? Sí, yo puedo decir sin preocupaciones de cómo suene que sí, quizá porque hay una cantidad de gente de la academia más grande que otras. Puedo decir, no sé, por rescatar un nombre, el ministro de la parte social es una persona que nos ha llamado varias veces a que le expongamos con mucho detalle nuestros análisis sobre políticas sociales, sobre cosas. En el caso de Hacienda también, o sea, sí, eso ha sido un gobierno particularmente que le ha interesado conocer y ha abierto las puertas a conocerlo. No en otros temas, puedo decir que ambiente, que es mi tema, no ha sido así, pero sí ha sido digamos, en términos de nuestra información, sí ha sido así. Una pregunta y es una inquietud al mismo tiempo. Hemos estado preocupados, bueno, yo he trabajado mucho en gobierno, muchísimos años, y bueno, el famoso déficit de ingresos y egresos en el gobierno es
como quien dice, una espada que casi que muchos decimos que no podemos, no tenemos capacidad de quitárnoslas de encima. Un poquito hacia atrás también uno puede decir que, bueno, todo esto que hemos estado hablando, y también uno también se puede poner a pensar, bueno, cualquier gobierno de los que ha venido, cuando a usted le dice, tiene $100 de ingresos, pero tiene que gastar 200, entonces usted dice, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Solo un mago. Y entonces la diferencia se ha ido cargando a deuda cada vez más alto, ¿verdad? Si además de eso uno se pone a ver que el presupuesto tiene una serie de limitaciones propias, ¿verdad? Que se le exige un porcentaje para educación y una serie de cosas así, varias limitantes. En lo que a mí me preocupa es si ya para dentro de pocos años, ya el problema no lo tenemos en el largo plazo, ¿verdad? Ya casi que el problema lo tenemos al puro frente, en la pura vista. Entonces, no tenemos capacidad de poder enfrentar ese déficit, su carga financiera, y mucho menos si hubiera que hacer pagos grandes al principal, aunque se renuevan pateando la bola. Ahora, la pregunta es esta, una crisis, y por eso te digo que esa es la pregunta, una crisis a mí me da la impresión que va a estar dirigida a quién va a afectar más, hacia dónde vamos a tener que afectar más, a cuál. Bueno, los programas sociales, digo yo. Bueno, los programas sociales, usted dice, bueno, afectar el turismo, no, afectar agricultura, tal vez no, ¿verdad? O sea, ya ustedes han hecho como una especie de pronóstico, algunas cuantas pensamientos de a dónde podría dirigirse la crisis en caso de que definitivamente Costa Rica entre en una situación como la que entró Grecia, España y otros países. Sí, yo le dejo esa pregunta a Pamela, pero me gustaría apuntar algo inicial. Hay cosas que sabemos a dónde no dirigirla, y es que el error central que cometimos en los años 80 fue precisamente dejar de invertir en la gente, particularmente en educación, ¿no? Y eso creo que es una cosa que no hemos vuelto a repetir, incluso en periodos de cierta restricción económica, incluso en el periodo de la crisis más reciente, porque ahí la torta que nos jalamos la estamos pagando hoy con esta magnitud de población en edad de trabajar no calificada, que también nos impide un poco crecer. Entonces, hay como cosas que uno sabe que no debería hacer, y por eso hacer algo en materia fiscal es relevante, no solo asumir que va a haber una crisis, sino tratar además de hacer cosas que hay que hacer, ¿verdad? Pero bueno, quería apuntar eso y le dejo a Pamela. Sí, tal vez la situación fiscal es importante dimensionarla siempre en los tres rubros principales. O sea, no solo que hay que concentrarse en el lado de las transferencias públicas y los programas sociales, sino que esta es una situación que es muy crítica, es insostenible en el corto plazo, en un par de años ya la situación no puede, o sea, el país no se va a poder mantener así, y son tres áreas: ingresos, gastos y administración tributaria. O sea, nosotros hemos identificado en el informe, en el capítulo económico, en el lado de ingresos, en las leyes actuales, las vigentes, en el impuesto de la renta o el impuesto de las ventas, tienen distorsiones importantes que serían deficiencias en la ley que generan distorsiones en el mercado. Y eso lo hemos observado en la ley del impuesto sobre la renta, en el lado de las empresas. En el lado de ventas, por ejemplo, una gran cantidad de exoneraciones fiscales. Aquí no está en la presentación, pero en el capítulo está. El país tiene actualmente más de 1.200 exoneraciones fiscales vigentes, que casi la mitad consideramos que son indefinidas, y eso es porque la ley no establece con claridad que estoy exonerando. Entonces, desde el lado de ingresos hay mucho trabajo por hacer. Del lado del gasto, efectivamente, como usted lo estaba diciendo, el problema es la aceleración en el gasto primario, especialmente remuneraciones y transferencias. Cuando vemos las remuneraciones, estas crecen de forma muy acelerada. En la diapositiva que Leonardo les presentó, el problema es que lo que estamos gastando crece de forma muy acelerada, la economía crece,
pero lo que estamos recaudando no crece al mismo ritmo, y eso en parte es por todo este tema de exoneraciones fiscales. En el lado del capítulo social se identifican, por ejemplo, los programas sociales como una parte de algunos de estos programas sociales están siendo los beneficiarios, no son personas que en realidad deberían de estar siendo los beneficiarios. Entonces también existe un margen de mejora para incrementar la eficiencia en los programas sociales, por ejemplo. Y sí, como le digo, es algo que hay que ver los tres pilares. No nos podemos quedar solamente con el lado de gastos o solamente con el lado de ingresos. Y en el lado de la administración tributaria es importante mejorar la recaudación fiscal. ¿Cómo lo estoy recaudando? Los sistemas informáticos que tenemos. Por ejemplo, actualmente las exoneraciones de ventas y las exoneraciones de renta, por decirlo así, no se hablan. Son sistemas informáticos separados y ni siquiera se verifica efectivamente bien con la ley que otorga esas exoneraciones. Muchas de estas exoneraciones incluso ya perdieron el plazo de vigencia, ya pasó, pero no están derogadas. Al estar vigentes no sabemos si todavía hay gente que las está utilizando. Entonces, son tres pilares y la paja nos la tenemos que sacar todos, o sea, por todos lados, por el lado de impuestos, por el lado de exoneraciones, por el lado de programas sociales, por el lado de transferencias públicas, remuneraciones y mejorar la forma en cómo lo estoy recaudando. Las estimaciones del Ministerio de Hacienda es que aproximadamente en el 2019 ya la deuda pública va a estar en un nivel rojo muy peligroso, en que va a ser cada vez más difícil para el país pedir prestado. Incluso si vemos la deuda pública de todo el sector público no financiero, que no es solo el gobierno central, sino todo el sector público, es más del 60% del PIB. O sea, ya son números muy fuertes. Entonces, sí, el margen que tenemos es muy poco. Usted mencionó algo importante, todos los presidentes vienen hablando de lo mismo, todos los cambios del gobierno siempre dicen hay un déficit fiscal muy elevado. Sin embargo, antes del 2009, el país incluso tuvo una época de superávit, pero el país ha tenido en otras épocas déficits fiscales elevados. El tema es que gran parte del déficit era por el pago de intereses. Actualmente más de la mitad del déficit es porque no tenemos los ingresos suficientes para pagar lo que llamamos los gastos de todos los días, y esos son los gastos de remuneraciones, los gastos en programas sociales. O sea, ya no, el tema es que si nos estamos endeudando y el déficit fiscal es por el pago de intereses para crear infraestructura, por ejemplo, eso le genera cierta inversión al país y se va a ver reflejado en las finanzas públicas. Pero si la deuda es para pagar los gastos de todos los días, básicamente estamos pagando el arroz y los frijoles con la tarjeta de crédito. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Leonardo y doña Pamela. De esta manera concluimos la conferencia de esta noche. No sin antes agradecerles a todos la participación y a continuar participando en nuestras actividades de desarrollo profesional. Muchas gracias y buenas noches.